reclamos con la salud pública? Y debemos separar muchas cosas, ¿no? Debemos separar porque en nuestro sistema de salud a nivel nacional coexisten lo que sería la salud pública en sí misma, la salud semi, en donde tenemos el mix de a través de las prestaciones brindadas por obras sociales, ¿sí? Y lo privado a través de las prepagas, el sistema de prepago. Entonces, nos coexisten muchas formas o muchas metodologías de ejecución o de llegar, o muchos caminos para llegar a las prestaciones de salud. Y tenemos realidades diferentes. La persona que usa y que es destinataria de las prestaciones a través de la salud pública tiene una situación social, ¿sí?, que hay que contemplar y a la que hay que acompañar. Y mucho más cuando tenemos una discapacidad en la familia. Y bueno, nos pasa situaciones similares cuando tenemos obra social o prepaga y creemos que por tener esa llavecita que nos asegura un poco más, creemos que la cosa va a ser fácil y nos encontramos con un sistema burocrático que lamentablemente todos los días, desde hace muchos años, porque esto no cambió, desde hace muchos años que es así, todos los días nos encontramos con diversas trabas, diversos escollos, y la familia, porque más allá de ser abogada soy mamá, y tengo una prepaga y también presento como todas las personas toda la carpeta, todo entre los noviembre y diciembre de cada año, como si fuese que nuestros hijos, ojalá fuese, ¿no? Ojalá Cambiara todo. ojalá cambiara todo. Y bueno, nos encontramos, como decía siempre, como digo siempre, con un sistema burocrático que lamentablemente no acompaña a las necesidades y a la realidad, en este caso, de las personas con discapacidad y su entorno. Nosotros nos llegan muchos reclamos a nuestras redes sociales en relación a esto, a personas que no tienen obra social alguna y bueno, se les recomienda Profe, incluir salud, que es ahora, otros que no saben qué hacer. Me hago un monotributo social, no saben lo que es eso tampoco, entonces no saben para dónde ir, para dónde guiarse. ¿Cómo podemos guiar un poco a esas familias? La verdad que siempre hay que analizar el caso concreto, el lugar en donde se encuentren, porque lamentablemente las prestaciones del Programa Federal Salud o del Incluir Salud no son iguales para ciertos diagnósticos como para otros. Por ejemplo, si tenemos una discapacidad motriz en donde hace falta órtesis constantes, el Programa Federal de Salud es bueno. Entonces, pero si necesitamos prestaciones de rehabilitación, y ahí vamos a hacer agua. Entonces, hay que analizar siempre cada caso concreto. Tenemos la herramienta del monotributo social a través de la cual una persona puede tener acceso a una obra social gremial. Y son muy buenas. Hay que ver cuál es la que está funcionando bien en el lugar en donde uno se quiere atender. Hay que ver cuál es la que tiene menos trabas, menos papeles para lo que nosotros necesitamos. Siempre hay que analizar el caso concreto para poder hacer una orientación, digamos, saludable, ¿no? Y a la vez correcta. ¿Por qué? Porque esa persona que está consultando está depositando su confianza en nosotros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer responsablemente poder orientar. Pero para eso hay que conocer cada realidad, conocer el lugar en donde se encuentra, saber qué tipo de prestaciones necesita. Otra pregunta que nos llega de los televidentes es una mamá que me dice, si es obligatorio, ¿no? Tienen derecho a la educación, al colegio y demás. ¿Es obligatorio mandar a un hijo que sabe la mamá que de ninguna forma, porque lamentablemente la situación actual de su hijo no va para un colegio, por más que esté el derecho a la escolaridad, ¿es una obligación que lo lleven? Es un derecho de todas las personas la escolaridad. ¿Pero es lo mismo derecho que obligación? En este caso, me parece que la ley que se aplica de igual manera en situaciones diferentes tampoco es justa, ¿no? Estamos hablando de un caso de discriminación indirecta porque no podemos exigir a una mamá que tiene su hijo, que no tiene ninguna condición, o sea, le exigimos la escolaridad de su hijo, no podemos hacer lo mismo en una situación como la que acabas de relatar. Hay que analizar ese caso, hay que ver bien
con qué nos estamos encontrando, y hay que ver también que la función de la escuela no solamente es la educación, sino también es la socialización, la recreación a la que puede tener acceso cualquier persona, principalmente si hablamos de un niño, niña o adolescente. Me están diciendo que el locutor tiene una consulta de la gente. Una consulta que nos está diciendo la gente, que entendemos el panorama que nos están planteando, ¿no es cierto?, actualmente, pero lo que vemos es si se está haciendo desde el punto de vista legislativo algún cambio para ayudar a agilizar esta burocracia interna que hay, tanto entre obras sociales o, como recién Yanni describía, una accesibilidad a un parque o etcétera. No sé actualmente si se está trabajando con eso. Y en cuanto a accesibilidad edilicia en los espacios públicos en la provincia de Córdoba, sí, está en marcha la ley que propone la adecuación en accesibilidad a todos los espacios públicos provinciales, y se invita a los municipios a comenzar con este proceso. Y no existe una ley a nivel nacional que nos esté hablando sobre el tema. Y las localidades. Las localidades Localidades del interior, van adhiriendo de a poco. La cumbre está trabajando muy bien con el tema de esto de la inclusión, el deporte adaptado en la cumbre es en Río hermoso. Ceballos también. En Río Ceballos, Obispo Trejo también se está trabajando mucho. En Altagracia. A ver, hay lugares, Río Cuarto tiene un avance también desde hace rato porque codificó todo lo relacionado con discapacidad, y eso es algo muy importante porque si no tenemos leyes dispersas que confunden también e imposibilitan el acceso a los derechos de todos los ciudadanos. O sea, todos los ciudadanos tenemos derecho a saber. Es algo que quiero marcar como muy importante. La persona con discapacidad tiene derecho a saber qué condición tiene. ¿Por qué? Porque tiene que saber el punto de partida de dónde está parado en la sociedad. ¿Por qué eso? Es importante. Es importante porque si nosotros empezamos a naturalizar los diagnósticos, empezamos a enseñarles a los que están cerca, o en nuestro caso, como por ejemplo a nuestros hijos, es bueno que lo sepan, porque si lo aprenden porque forma parte de su vida, porque forma parte de su esencia como persona. Entonces, tienen una condición, así como su nombre, como su apellido, como su domicilio, tienen una condición particular. Y eso los pone en el escenario de la sociedad y los llena de realidad. A nosotros nos duele mucho decirle a mi hijo, pero te digo una cosa, el otro día, esto es una anécdota muy familiar, el otro día llegó a buscar a Genaro de la casa de su papá y su papá lo estaba retando. Y cuando se sube al auto estaba muy mal. Me dice, papá malo. Le digo, ¿pero por qué papá malo? Papá malo. ¿Qué hiciste vos? Le digo. Claro. Porque para que su papá lo rete se tiene que haber mandado una. Y me dice, soy autista. Entonces yo freno el auto, me doy vuelta y le digo, sí, sos autista, le digo. Pero eso no te da derecho que vos puedas hacer lo que vos quieras hacer. Lo hiciste de celoso, le pegaste a tu hermana de celoso, le digo. Así que, y aparte, sos autista y además sos más inteligente que yo, le digo. ¿Y ahora qué querés? Me mira, criollos. Listo. Él sabe cuál es su condición. La quiso usar a su favor. ¿Sí? Y después entendió que tiene las mismas obligaciones. La verdad empodera muchísimo. Y me parece que a eso también tenemos que apuntar, a sensibilizarnos nosotros y a perder los miedos como familias, como mamás, como papás, porque los miedos los tenemos los padres muchas veces. Esa persona va a ser adulta y tiene que crecer en un marco de realidad y de verdad. No podemos ocultar la realidad, no podemos ocultarle su realidad. Es su derecho a saber. El día de mañana va a saber cómo usarlo. Pero también estamos hablando de que tienen derecho, así como estamos peleando para que todos puedan tener el derecho a elegir su tendencia, su sexualidad, y estamos empezando a reconocer eso que a muchas personas le puede costar un poco más, un poco menos, la condición discapacitante que lo va a acompañar durante toda su vida, en este caso a mi hijo, tiene derecho a saberla. Es difícil, Janina. Es difícil porque como papás no tenemos tantos miedos que los metemos en una burbuja. Son nuestros miedos. Y a lo mejor es como decís vos, animarnos un poco más a soltarlos
y que los miedos nuestros no se conviertan en los de ellos.